Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Cortés y hoy les voy a hablar acerca de las causas y orígenes de la discapacidad intelectual. Para poder empezar o para poder saber acerca de este tema, primero debemos de saber qué es una discapacidad intelectual. Entonces, bueno, decimos que es una afección que se diagnostica antes de los 18 años de edad y que nos va a incluir un funcionamiento por debajo de la media o del promedio y una carencia en cuanto a las destrezas necesarias que tendríamos que tener para nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Anteriormente se determinaba o se designaba como un retraso mental, lo cual hoy en día ya se quitó este término, perdón, y se le conoce ahora como discapacidad intelectual. Una vez habiendo definido qué es una discapacidad intelectual, nuestro tema o a lo que nos dirigimos nosotros es a determinar qué las origina. Eh, Estas afectan entre el 1% y el 3% de la población. Existen muchas causas de esta discapacidad, pero actualmente los médicos no encuentran una razón específica o no en todos los casos se encuentra una razón específica. Tenemos varios factores de riesgo que causan esta discapacidad. Por ejemplo, pueden ser ambientales, pueden ser infecciones, pueden ser cuestiones antes o una vez nacido el niño o la persona. También pueden ser metabólicas, pueden ser nutricionales o también, dado el caso, puede que no haya una explicación certera de por qué se está dando esta discapacidad. Eh, Como les comentaba, bueno, no se conoce la causa que origina esta discapacidad intelectual en gran parte de los casos en los que se manifiesta. Bueno, esto puede ser alguna cuestión genética o bien puede ser alguna cuestión metabólica o puede ser alguna cuestión de cómo se desarrolló el bebé o el feto durante todo su proceso de gestación. Como ya les mencionaba hace un momento, esta discapacidad se puede ver afectada o se puede ver influida por diversos factores. A continuación les voy a poner un pequeño esquema en el que ustedes podrán ver algunos de estos y cómo es que se están determinando, cómo se estarían vinculando unos con otros o bien cómo se categorizan. Vemos que en el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales influyen factores biológicos y culturales, entre los que bueno, podría ser la herencia genética que tenemos por parte de nuestros padres, pero también el ambiente que nos rodea. Muchas veces, bueno, nuestra genética es buena, pero por cuestiones ambientales o por cuestiones de cómo se manejó nuestra periodo de gestación, nuestro periodo de desarrollo, bueno, se vienen afectando nuestras capacidades. Comenzaremos bien explicando los factores de riesgo cognitivo en el periodo prenatal. ¿Qué quiere decir prenatal? Pues bueno, que es en el periodo en que se está gestando el ser humano y bueno, hay varias cuestiones que podrían afectar nuestro desarrollo intelectual. Por ejemplo, todos aquellos síndromes de base genética, como por ejemplo el síndrome de Down, causan una alteración en la estructura cerebral, es decir, modifican el cómo se está desarrollando, cómo se tiene que desarrollar nuestro cerebro y esto pues bueno nos va a traer una cuestión intelectual o nuestro desarrollo intelectual no va a ser el que tendría que ser el correcto. Decimos que si bien el desarrollo del intelecto, el desarrollo de nuestra capacidad intelectual tendría que ser determinado desde la gestación, bueno, también se ve afectado por las razones ambientales que están a nuestro alrededor. Como ya vieron en el diagrama que les mostré, bueno, tenemos diferentes factores que pueden afectar nuestro desarrollo intelectual. Pueden ser ambientales, pueden ser biológicos, pueden ser genéticos. Entre estos podemos determinar, por ejemplo, en los genéticos, el síndrome de Down es uno de ellos. Altera la estructura cerebral del individuo en gestación y bueno, en este caso pues hay poco que se puede hacer, ¿no? Porque es una cuestión meramente genética. En cambio, bueno, tenemos otros factores como los ambientales que sí podemos interferir para que se pueda formar de una manera correcta. En cuanto a los factores ambientales de riesgo que podemos encontrar, bueno, pueden depender tanto de la madre como del niño. Por ejemplo,
encontramos que la hipertensión arterial aumenta la resistencia de los vasos sanguíneos. Esto quiere decir que, bueno, el paso de la sangre disminuye a la placenta y el niño obviamente pues recibe menos oxigenación y pues por lo tanto está menos nutrido. También, por ejemplo, la diabetes es una causa de discapacidad intelectual y bueno, la alimentación y cuestiones así que puedan afectar el desarrollo del niño durante la gestación. Dentro de los factores ambientales que tienen que ver con la madre, bueno, tenemos por ejemplo también cuestiones de condiciones tóxicas, por ejemplo el consumo de sustancias como puede ser la nicotina, que altera la expresión del ADN fetal. Esto puede ser tanto cuando la madre fuma o bien cuando a su alrededor hay personas que fuman, y esto, bueno, le estaría afectando al desarrollo intelectual del niño. Además de esto, por ejemplo, también tendremos el consumo de alcohol, que produce dificultades en el rendimiento cognitivo del niño, tanto al corto plazo como a largo plazo. Nos disminuye el cociente intelectual. Bueno, tendría un procesamiento más lento y un peor rendimiento en funciones. De la misma forma que sucede con el alcohol y con el tabaco, también el consumo de alguna sustancia psicotrópica, bien una droga, o a lo mejor también el uso de fármacos pueden ser prescritos o pueden ser auto recetados, también nos estaría siendo un factor de riesgo y causaría un déficit en cuanto al desarrollo cognitivo de los, en este caso de los bebés o del individuo. Ahora bien, hablando de los factores que dependen del niño, bueno, tendríamos un nacimiento prematuro en el que, bueno, no se estarían desarrollando completamente los órganos y por tanto, bueno, tendríamos una deficiencia en cuanto a la oxigenación que llega al cerebro. Podríamos tener riesgo de infecciones o de problemas cardiopulmonares, lo que, pues bueno, a su vez estaría determinando que no se pudiera tener un desarrollo cognitivo completo, ya que el crecimiento del cerebro no sería a la par de los demás niños que, bueno, si hubieran tenido un desarrollo completo en cuanto a las semanas de gestación. Otro de los factores ambientales que nos estarían afectando directamente al niño, pues bueno, sería la nutrición. Si no tenemos una alimentación normal o el niño no tiene una alimentación normal, no estaríamos dándole los alimentos necesarios para el crecimiento adecuado de su sistema nervioso, y esto, bueno, no se podría suplantar con complementos dietéticos. Esto no podríamos hacer eso. Ahora bien, nosotros también podemos actuar a tiempo para que se corrija esto. Entre más pronto sea, pues bueno, será mejor para el desarrollo intelectual o la cuestión cognitiva del niño. Otro de los factores que afectan el desarrollo cognitivo de los niños sería, por ejemplo, las infecciones que afecten al sistema nervioso. Estas causan lesiones y, bueno, tenemos claro que cuando se pueda se debe vacunar porque es la mejor medida de prevención. En el caso donde no haya este tipo de vacuna, pues bueno, la opción sería evitar el contacto y aplicar las medidas de higiene básicas para no tener este contacto o no podernos infectar con este tipo de, de enfermedades. Por ejemplo, lo que está sucediendo con el COVID-19, ¿no? Y como les mencionaba al principio, no se tienen aún determinadas al 100% cuáles son las causas que nos estarían dando una discapacidad intelectual. Sin embargo, bueno, lo primordial o lo mejor o lo más adecuado sería no arriesgarnos y tener las medidas básicas de higiene para que no nos estemos arriesgando a contagiarnos o a afectar, en este caso, a los futuros individuos. También podemos ver que los traumatismos craneales, es decir, a lo mejor un accidente, una caída o alguna cuestión así, pueden afectar o pueden causar déficits cognitivos a corto y a largo plazo. El riesgo es mayor si sucede en edades más tempranas. Entre más grande somos, perdón, tenemos una mejor capacidad de resistir este tipo de lesiones. Pero si somos más pequeños, pues obviamente nuestro cerebro está más frágil y, bueno, puede afectar demasiado, puede afectar en más en cuanto al desarrollo cognitivo.
Por último, en la etapa de la adolescencia, bueno, vemos que se hace una nueva modificación de la estructura cerebral. Esto quiere decir que, bueno, estamos creando nuevas sinapsis o nuevos contenidos cognitivos en nuestro cerebro, y por esto se recomienda que durante esta etapa, pues bueno, los jóvenes no consuman o no tengan contacto con sustancias que puedan afectar este desarrollo, por ejemplo alguna droga, por ejemplo el alcohol o el tabaco, que serían factores de riesgo también muy potentes en cuanto al desarrollo cognitivo. En lo posible, bueno, evitar este tipo de contacto con estas sustancias para que, bueno, no afecten negativamente en cuanto al desarrollo cognitivo. Ahora bien, y ya por último, bueno, podemos decir que si bien son demasiados los factores que pueden originar una discapacidad intelectual, también vemos que muchos de ellos pueden ser evitados o bien pueden ser disminuidos teniendo las precauciones necesarias, por ejemplo, no consumiendo sustancias como podría ser el alcohol, el tabaco, alguna cuestión así, o bien teniendo una buena nutrición o evitando acercarse o tener contacto con personas que tengan infecciones que puedan afectar el sistema nervioso. Y bueno, en el caso de las genéticas, pues definitivamente hasta el momento no se ha tenido como tal una forma de evitarlas. Sí se puede detectar de manera temprana, pero quizás no habrá alguna forma de evitarlas. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.